Buenas a todos, aquí vuelve Astromurgi con un nuevo relato. En esta ocasión lo volveré a crear en directo y espero que perdonen todos mis errores orales. Esta vez dedicaré mi relato a mi compañera Teresa Ra a cambio de un regalito, un dibujo concretamente, que espero con muchas ansias. Y dedicaremos este relato a 3 palabras concretas. En esta ocasión son nieve, cuervos y vampiro. Veamos qué aparece de esto. El nido de los cuervos. Nuestra historia se remonta a un pueblo lejano, desconocido, ya que los relatos estos suelen señalar a zonas no existentes, pero para que lo imaginen, es un pueblo un poco desértico, no por el calor ni la arena, sino por la soledad. Es un pueblo de pocos habitantes, perdidos en las tundras, nieves, tempestades. Un pueblo norteño y que vive siempre tranquilo, con sus propias formas de vivir, de hacer, de comer, un poco aislado del mundo. Sin embargo, ese aislamiento puede ser fatal, porque si sucede alguna cosa dramática o malvada, puede ser difícil de contactar con el resto de gente y que te pueda ayudar. Y en esta ocasión es lo que sucedió aquí. Los inviernos en este pueblo eran potentes. Si bien el verano ya era fresquito, el invierno era algo abrumador. Aún así, todos los habitantes, ya siglos viviendo allá, de alguna forma ya poco a poco se habían acostumbrado al frío. Las vestimentas también ayudaban, obviamente. No iban ahí en camiseta imperio. Pero por su desgracia, ahí iban a estar los cuervos. Los cuervos eran una especie de seres vampíricos que no están asociados a murciélagos, sino al cuervo. Eran como una especie de hombres capaces de transformarse en un cuervo. Y en vez de chupar sangre, te absorbían el aura. El aura era la energía vital, para así explicarlo. Si te absorbían totalmente el aura, te quedas sin energía, acabando siendo un cuerpo inútil. Sin energía no somos nada. Pues los cuervos, para mantener su vida eterna, absorbían el aura de la gente, siempre debiendo hacerlo de una forma muy estratégica a una persona que nadie conociese, y así, y así, y así, pasan generaciones de ese método. Pero descubrieron la identidad de este pueblo y se dieron cuenta que era estúpido seguir como siempre. ¿Para qué iban a buscarse una persona en un pueblo en un momento que nadie observe si tenían todo un pueblo perfecto para absorber? Pues eso sucedió. En ese invierno dramático, los cuervos llegaron al pueblo y no tardaron en empezar a atacar a la gente. Los cuervos se transformaban en una especie de aves negras, no exactamente un cuervo, pero podríamos decir que era algo parecido, y se lanzaban encima de la gente. Al inicio fue un ataque masivo, aunque como tampoco no había tantos habitantes, no hicieron una gran escabechina. La gente se encerró en sus casas y aturdida por el pánico. Esos seres aviares eran totalmente peligrosos. Solo necesitaban contactar contigo para ser capaz de absorber tu energía vital. Nada de colmillos, nada de picotazos, nada de abrazos, simplemente con contacto. En esta historia, el protagonista no es más ni menos que un joven sheriff. Joven entre comillas, sobrepasado a los 30. Ese pueblo realmente no necesitaba gran seguridad, nunca había pasado nada. Estaba más ahí por temas legales que por necesidades. De vez en cuando llamar ahí a una grúa para sacar tochos de nieve en la carretera. Sin embargo, iba a hacer unas acciones que le limpiarían todo su historial. De alguna forma podría jubilarse tras esto. El joven sheriff tuvo la suerte de que estaba en la cafetería, no afuera, y por ello no fue atacado de inmediato. Pudo observar cómo esa especie de aves negras se lanzaban encima de sus habitantes, e incluso disparó a alguna de ellas con su pistola, una que por cierto se estrenó en ese mismo momento.
Sin embargo, las balas no hicieron mucho daño al ave, solo gimió y se giró hacia ellos. Y es cuando tocó la cafetería. Todos salieron por la puerta trasera, aquellos que lograron hacerlo, y corrieron hacia sus casas. El sheriff se metía en la primera casa que pudo, observando que la puerta estaba abierta, y se coló allí dentro. ¿Qué podría hacer para impedir todo eso? Realmente era como si se enfrentase a una invasión zombie para él. Una forma de decir que podía intentar eliminarlos porque era imposible. Sin embargo, el deber le llamaba y de alguna forma se sentía responsable de todo lo que estaba sucediendo. Los cuervos acecharon durante todo el día. El desierto quedó totalmente desértico. Sin embargo, los habitantes aún no existían. Habían bastantes muy escondidos. Los cuervos se dedicaron a investigar las casas poco a poco y fueron encontrando algunas de las pobres víctimas asustadas. Realmente el pueblo se había transformado en un matadero. Nuestro joven sheriff estaba muy asustado, terriblemente asustado de hecho, y no tenía ni idea de cómo acabar con ellos. Así que escogió todo lo que tenía al abasto y se lo llevó consigo. Ese material no era más que una hacha de leñador y se improvisó una especie de lanzallamas. ¿Un lanzallamas? ¿Qué pinta allí? Bueno, por eso he dicho una especie de lanzallamas. Simplemente cogió varios sprays de estos gaseosos tipo desodorante y un mechero. No sabía qué hacer, pero yo sabía que el fuego asustaba a los animales y quizás era una solución. ¿Quién sabe? El sheriff, sabiendo que su tiempo de vida se terminaba, decidió jugársela a todo por la victoria. Por ello salió de la cabaña. Curiosamente no fue atacado al instante, seguramente porque los cuervos no hubiesen esperado nunca que un loco saliese de su habitaje. Aún así todo no tardó en ser alertado. Un cuervo, observando su gran oportunidad, no avisó a sus compañeros, para así poder chupar toda el aura él solito. Se acercó amenazadoramente. De alguna forma se reía del sheriff al ver que intentaba vencerle. Cuando el cuervo saltó y se transformó en un ave, el sheriff apuntó con el lanzallamas y disparó todo lo que pudo. Como no era un lanzallamas real, sino un desodorante, el alcance era pequeño, pero fue suficiente para quemarle el rostro cuando ya lo tenía al borde. El placaje fue inminente. Salían los dos despedidos. El cuervo no era capaz de ver, tenía todo el rostro quemado. Gritaba, enojado. El sheriff con el hacha se acercó al cuervo y le decapitó. En ese mismo momento oyó el gritar de todos los cuervos. Se fijó y todos los tejados estaban cubiertos de ellos mismos. De alguna forma, ese leve y rápido combate había sido observado por todos ellos. Los cuervos observaban y el sheriff realmente estaba abrumado. No sabía qué hacer. Si casi le había costado la vida acabar con ese cuervo, era imposible acabar con todos ellos. Sin embargo, los cuervos, tras gritar al cielo, se fueron volando. El sheriff no entendió nunca qué sucedió. ¿Por qué se fueron? ¿Porque mató a un cuervo, quizás? ¿Tenían miedo de ser eliminados? No lo sabría. Sin embargo, la realidad es que ese cuervo que se lanzó no era más ni nada menos que el cabeza de los cuervos. Una irónica expresión, ya que se quedó sin ella. Pero así fue. Y el código, como al igual que muchos otros animales, sobre todo en mamíferos, como sean los lobos, es el código del jefe, del más poderoso. Bueno, en fin. Los cuervos, al ver cómo su jefe era derrotado de aquella forma,
tras su código de honor, se dejaron el pueblo. Aún así todos no dejarían sus andadas, se irían de allá, pero uno de los cuervos que gritaron pasaría a ser el nuevo jefe y volverían a empezar. Por fortuna, con ese logro del joven sheriff, ese pueblo no volvería a ser atacado, al menos hasta bastante tiempo sucedido. De alguna forma quedaría en la historia de los cuervos aquella derrota. Fin. No es una gran historia, lo sé, pero el crear una en directo no es tan sencillo. Y bueno, sobre todo espero que os haya gustado. Señalo a Teresa Ra, que es la que principalmente deseo que le guste, e intentaré seguir mejorando mi forma de explicar. Al menos personalmente creo que he mejorado bastante en comparación a la del Palacio de los Vientos. Bueno, realmente se llamaba El Aprendiz de Mago. Muchas gracias y espero que me sigan. Hasta pronto.